Frunció el ceño al observar las dos imágenes que tenía delante. Luego corrió hacia sus historiales médicos para buscar sus análisis de sangre. No tenía sentido. Brianna y su hermana observaban con creciente preocupación cómo los ojos del médico se abrían cada vez más con incredulidad. «¿Cómo es posible?», murmuró. De repente, las miró con algo parecido al miedo. Brian Aden y su hermana gemela Brittany tenían un vínculo especial. Eran más cercanas que cualquier otra gemela que conocieran, pero en cuanto a su vida amorosa, preferían mantener sus intereses amorosos en secreto hasta estar seguras de que iban en serio. Esto funcionó de maravilla en general, pero esta vez Brianna realmente deseó haber dicho algo antes. Las chicas eran mujeres únicas con sus propios gustos, personalidades peculiares y actitudes. Un gran ejemplo fue que a Brittany le encantaba volar, pero a Brianna le daba miedo, lo que convertía las vacaciones en todo un reto. Sin embargo, su individualidad no los libró de los muchos problemas que la vida les hizo sufrir juntos. Brittany recordaba una visita al hospital particularmente aterradora cuando eran muy pequeños. Lo único que sabía era que ambos sufrían y apenas podían respirar mientras sus padres les gritaban a los médicos por no saber lo que hacían. Después de eso, los gemelos desarrollaron una desconfianza hacia los profesionales de la salud, una desconfianza que se pondría a prueba antes de lo que pensaban. Brianna se encontró con su futuro esposo en un festival de gemelos en Twinsburg, Ohio. Se llamaba Joe Sales y también tenía un gemelo, Jeremy. Brittany y Jeremy charlaban tranquilamente mientras saltaban chispas entre Brianna y Joe. Pronto se enamoraron y llegó el momento de decirle a Brittany que por fin había encontrado a su media naranja. Pero Brittany también tenía un secreto. Brianna vio cómo el rostro de su hermana se transformaba en asombro y asombra contarle todo sobre Joe Sales. Su reacción no tenía mucho sentido hasta que ella le devolvió el favor y le contó que había estado saliendo con su hermano gemelo, Jeremy, y la cosa también se había puesto seria. Las chicas soñaban con una boda blanca y con mudarse las cuatro a la misma casa. Querían vivir juntas bajo el mismo techo para estar lo más cerca posible y seguir presentes en la vida de la otra. Pero primero, tenían que hacer algo. Y pronto descubrirían que este no sería el cuento de hadas que esperaban. Tenían que ir al médico. Solo querían hablar con una matrona. Pero toda la familia finalmente los presionó para que visitaran una oficina insulsa que olía a desinfectante. Lugares como estos siempre estaban llenos de malas noticias. Cuando el médico entró con el ceño ligeramente fruncido, su corazón se aceleró. ¿Eran malas noticias? Como Brianna y su hermana tenían casi 40 años, decidieron hacerse una prueba de fertilidad. Era solo una precaución. Pero cuando le dijeron al médico que también salían con gemelas idénticas, se sorprendieron por lo que dijo. Aunque eran fértiles, el médico les advirtió que no formaran una familia con sus parejas poco ortodoxas. Pero Brittany y Brianna no les hicieron caso. Poco después, Joss y su gemelo Jeremy les propusieron matrimonio simultáneamente a Brianna y Brittany. Como era habitual en las gemelas, lo hacían todo juntas. Se casaron, compraron una casa para vivir juntas. Todo parecía ir de maravilla. Pero en el fondo, Brianna solo podía pensar en la dura advertencia del médico. Brittany y su hermana Brianna habían sido noticia a comprometerse con otras gemelas idénticas. La historia se viralizó y TLC ofreció pagar toda la boda si podían filmar y transmitir el evento. Fue una experiencia mágica, muy diferente a los años previos a ese día tan especial. Brianna sintió nervios y lágrimas al caminar hacia el altar y casarse con su mejor amiga y hermana gemela a su lado. Y la maravillosa euforia duró toda la luna de miel. Por supuesto, no pasó mucho tiempo hasta que ambas quedaron embarazadas. Sin embargo, la increíble noticia se vio rápidamente contrarrestada por una desagradable realidad. Brianna intentó ignorar la sensación de que algo no cuadraba en todo esto. Quizás las ideas sobre cómo querían vivir su vida eran erróneas. Se agarró el vientre hinchado entre las manos mientras deseaba quedarse a escuchar lo que el médico tenía que decir. ¿Qué era tan importante que los había disuadido de formar una familia? El desastre estaba a la vuelta de la esquina. Brittany tenía 3 meses de embarazo cuando sufrió un aborto espontáneo. Con Brianna 4 semanas después. Temía que le pasara lo mismo. Después de todo, tenían el mismo cuerpo. Después de un peso que la angustiaba. Fue como se predijo. Brianna siguió los pasos de su hermana y sufrió un aborto espontáneo exactamente al mismo tiempo. Fue una pérdida devastadora, pero no las desanimó. Había pasado menos de medio año cuando Brianna y Brittany se encontraron embarazadas de nuevo. Esta vez, los embarazos transcurrieron sin contratiempos y sus revisiones médicas fueron más frecuentes. Pero,
Una vez más, se enfrentaron a otra advertencia. Escucharon al médico reiterar lo poco común que era esta situación y lo poco que sabían sobre las repercusiones de tal anomalía médica. El médico se sentó frente a su grupo. Suspiró. Chicas, pensé que les había dicho que vinieran a hablar conmigo antes de que decidieran formar una familia. Brianna sintió que se le erizaban los pelos de la nuca de ira. No, se lo dijiste a nuestra madre. Él negó con la cabeza y sacó una carpeta. Era el historial médico de ella y Brittany. Continuó usando palabras como pruebas, salud, preparación prenatal y un montón de jerga médica. Ella apretó la mano de su esposo. ¿Quién era él para decir que no debían tener hijos ahora? Estaba a punto de reprenderlo, pero la siguiente noticia fue desgarradora. El médico continuó, explicándole que, debido a sus problemas genéticos pasados y a las pruebas pendientes de sus esposos, existía la posibilidad de que tanto ella como el bebé de su hermana tuvieran los mismos problemas genéticos defectuosos heredados. En resumen, sus hijos podrían estar tan enfermos como lo estuvieron las niñas cuando eran bebés. Obviamente, es tu cuerpo y tu decisión, dijo el médico. Ojalá hubieras venido para que pudiéramos habernos preparado mejor. Ahora, solo podemos observar de cerca y tener cuidado. Brianna se apoyó en su esposo y comenzó a llorar. Dos pensamientos se agolparon en su cabeza. Primero, odiaba todo lo relacionado con los hospitales. Pero segundo, era su trabajo asegurarse de que su familia estuviera sana y salva. Los bebés podían ser una mezcla de material genético, pero el emparejamiento de gemelas idénticas creaba un conjunto de probabilidades completamente diferente. Entonces el médico miró sus escáneres. Se le salieron los ojos de las órbitas al observar las dos imágenes que tenía en las manos. Luego corrió a buscar sus historiales médicos para buscar sus análisis de sangre. No tenía sentido. Brianna y su hermano observaban con creciente preocupación cómo el médico revisaba rápidamente las ecografías y los documentos de las pruebas. ¿Qué estaba viendo? ¿Está todo bien?, preguntó Brianna mientras miraba a su hermana, que yacía en la mesa de ultrasonido junto a ella. De repente, la mente del médico dejó de dar vueltas. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y dejó escapar un profundo suspiro. Sus manos cayeron a los costados mientras se acercaba a las gemelas. ¿Qué pasaba? ¿Era esto lo que les había advertido? Pero lo que estaba a punto de decir superó con creces las expectativas de todos, incluidas las suyas. El médico tomó una silla y se sentó junto a las gemelas mientras les explicaba lo que comenzaban a mostrar los resultados de las pruebas. Era lo desconocido lo que más le preocupaba por ellas. Pero ahora las cosas empezaban a aclararse. Aunque los bebés de Brianna y Brittany son de dos padres y dos madres diferentes, solo son primos, respectivamente. Lo que significa que, genéticamente hablando, los hijos de Brianna y Brittany, actuales o futuros, mientras permanezcan con sus cónyuges, siempre serán hermanos biológicos entre sí, aunque tengan padres diferentes. Para un obstetra, esto es como ganarse la lotería. Es realmente así de raro, dijo su médico. Y para las parejas, eso es exactamente lo que sintieron. Aún así, lo único que podían hacer en ese momento era guardar reposo en cama juntos. Sonreían al ver sus barrigas crecer, se reían de sus idénticos antojos de pepinillos y caramelos Star Wars, y se consolaban mutuamente cuando algo no les cuadraba. 8 meses y 2 semanas después, Brianna fue la primera en ponerse de parto. Como es tradición en las gemelas, Brittany rompió agua solo unas horas después. Lo más difícil fue estar separadas, cada una soportando el dolor sin la otra a su lado. Oleada tras oleada de contracciones abrumaron a Brianna, y sabía que su hermana estaba pasando por lo mismo. Habían ignorado las advertencias y los consejos, y habían decidido vivir sus vidas como les parecía bien. Solo podían rezar por partos seguros y esperar que la verdad que habían estado esperando finalmente llegara. A pesar del alto riesgo, ambas lloraron de alegría al saber que sus bebés estaban sanos. Sintieron como si hubieran ganado la lotería del ADN y agradecieron no haber sufrido complicaciones. Aún así, acordaron consultar con médicos antes de planear futuros embarazos. Brianna y Brittany, junto con sus esposos, estaban emocionadas de saber que sus hijos serían hermanos genéticos y crecerían en el mismo hogar con 4 padres. Pero mientras celebraban, no todos reaccionaron con tanta calidez. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir su historia, y la opinión pública no tardó en surgir. Algunos la apoyaron, otros se mostraron escépticos.
TLC reconoció lo inusual de sus circunstancias y emitió un documental de la ceremonia nupcial de las gemelas titulado Nuestra boda sana entre gemelas. El tema Érase una vez destacó la simetría de sus uniones, con la participación de 2 ministros gemelos idénticos. Con el nacimiento de sus bebés, su fama creció aún más. Es raro que una gemela idéntica se case con otra. Por eso, no sorprende que las hermanas Dean y los hermanos Allard fascinaran a los espectadores. Si bien muchos encontraron su historia conmovedora, otros cuestionaron su estilo de vida tan cercano, viviendo juntas, trabajando juntas y planificando sus familias en sincronía. Pero para Bryana y Britney, el acuerdo simplemente encajó. Trabajan en el mismo bufete de abogados y sus esposos también trabajan juntos, lo que facilita compartir los desplazamientos y la vida diaria. Su vínculo siempre ha sido fuerte y vivir bajo el mismo techo les resulta natural. Aunque a menudo se enfrentan a comentarios negativos, las gemelas deciden no dejarse afectar por las críticas. En las entrevistas siempre surge la misma pregunta. ¿Alguna vez se confunden o confunden a sus cónyuges? Las gemelas insisten en que esto nunca ha sucedido y les resulta extraña la suposición. En cambio, se centran en criar a sus hijos como una familia multiparental unificada. Sus embarazos sincronizados fueron intencionales, planeados con el deseo de compartir la experiencia por completo. Al estar embarazadas en momentos diferentes, sintieron que habría sido emocionalmente desafiante. Siempre han aceptado sus similitudes, incluso documentando sus estilos de vida coincidentes mucho antes de casarse. Sus esposos, Jeremy y Josh, los reflejan más que la mayoría de las parejas. Bryana y Jeremy fueron los gemelos primogénitos, mientras que Britney y Josh fueron los segundos. La simetría reforzó la sensación de que estas relaciones estaban destinadas a ser. Tras la llegada de sus bebés, la alegría entre los 4 fue abrumadora, como si sus vidas se hubieran alineado perfectamente. Parece que los polos de 2 pares de gemelos estaban destinados el uno al otro. Quizás por eso Britney se sintió atraída por Jeremy y Bryana. Hacia Josh se sintió instintiva, una conexión reflejada en cada detalle. Como dijo Britney una vez, las estrellas tenían que alinearse. Y para las parejas de Salar, ellos, realmente,